Bien. Vamos a continuar entonces con herramientas de mano, causa de accidentes, y en este caso hablamos de llaves. Bien, cuando hablamos de llaves, nos referimos, en este caso, esa llave se llama llave francesa, es la denominación que se le da, pero ahora vamos a colocar en portal de herramientas, vamos a buscar llave francesa y una que no está ahí, pero que sí que es importante, y llave fija. Bien, llave fija. Bueno, acá tenemos una gama importante de ese tipo de llaves. Esto que tenemos aquí, ustedes ven, son las denominadas francesas. Tienen esta parte regulable que abre esa boca para ajustar al tamaño de tuerca que queremos ajustar o desajustar. En cambio, la llave fija, que es acá de este tipo, estas se llaman de boca abierta y de boca cerrada. Esta llave fija, a diferencia de aquella anterior, esta que está acá, es para una única medida de tuerca y es la que realmente se debería usar para ajustar y desajustar. Porque al tener la medida justa de la tuerca, es imposible que zafe cuando yo ejerzo la fuerza porque está enganchada a la cabeza del tornillo, de la tuerca. Abierta es porque a veces requiero tener un espacio para entrar de frente al tornillo, o sea, de un costado lateral, y del tipo cerrada es cuando puedo de la parte superior, o sea, hacer el inserte desde arriba. Entonces me permite entrar justo en el lugar y ahí poder maniobrar para ajustar o desajustar la tuerca. Estas que están aquí, el gran problema que tienen el ajuste y el desajuste, que como yo lo regulo a mano, esto, cuando logro la medida y pongo la herramienta y empiezo a hacer fuerza, esto tiene un pequeño movimiento siempre. Se va agrandando. Bien, porque no es de toda precisión, no queda en el lugar justo. Tiene un pequeño movimiento. Y ese pequeño movimiento puede producir que cuando yo haga el esfuerzo, la herramienta zafe de la tuerca y me produzca un golpe a mí o hacia otra persona si estoy haciendo hacia el otro lado. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, entonces volvamos a nuestro material y dice que, bueno, acá tenemos los datos, bocas o dientes gastados, deformados o está refiriendo a esta parte de aquí, sin fin desgastado. El sin fin es esto que está acá, que regula que se cierre o se abra, ¿no? Si está desgastado, no cumple la función tiene menos precisión todavía. O sea que queda como templando esta parte de acá abajo. Entonces, nunca hace bien el ajuste. Usarla como martillo palanca, ven que allá la recomendación se da para una herramienta de este tipo, pero mucha gente tiene que golpear un clavo o hacer algo, y lo primero que agarra y encuentra es esto, y bueno, le doy con el costado de esto. No está pensado para eso. O emplear un llave de tipo no adecuado al tamaño apropiado de lo que quiere desajustar. O sea, piensen que el mango de todas estas herramientas, como las que vimos acá, la llave francesa, están para desajustar o ajustar una tuerca determinada del tamaño. Pero no es poco usual, o sea, es bastante usual, que cuando, supónganse, yo encastro este tamaño en una tuerca, hago fuerza de palanca con la herramienta para desajustar y no lo logro, porque está clavada esa tuerca, más de una persona, muchos, adhieren un caño aquí, le ponen un caño de hierro para incrementar la fuerza de palanca, ¿sí? Y este mango no fue pensado para eso. Entonces, cuando yo hago la fuerza ampliando la palanca, tengo más fuerza, e inclusive obtengo más fuerza sobre este lugar. Puede ser que destrabe el tornillo, pero lo más probable es que tuerza este mango o que se quiebre. Y si se quiebre, bueno, tengo el consiguiente problema de que estoy haciendo fuerza para mí o estoy haciendo fuerza para allá. O sea, en cualquiera de los dos casos, algún accidente se va a producir. Yo tengo la costumbre de que me miro ahí, en realidad no tengo que mirar ahí. Bien. Buenísimo, continuemos.
Hasta ahí bien, ¿no, chicos? ¿Entienden? Si tienen alguna duda, me consultan, ¿eh? No sé si no están, si están, ya a esta altura. Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profe. el amigo destornillador. Acá vamos a ir también a nuestra galería de herramientas y vamos a ver destornilladores. Y acá van a ver la amplitud que hay con respecto a esta herramienta tan importante, de tanto uso. Miren ustedes la gama, fíjense las distintas variedades que hay, fíjense en los distintos tamaños, miren aquí, ¿bien? Hay para distintos tipos de tornillos. Fíjense que inclusive estos que son adaptables tienen un montón de puntas que se insertan en el destornillador para distintos tipos de tornillos. ¿Sí? Hay de miles de características. Este que tenemos acá se denomina destornillador del tipo plano, porque el tornillo tiene una sola hendidura en el medio. Estos que están acá son del tipo Phillips, son estrellas, o sea que el tornillo que va a poder ajustar tiene que tener una estrellita para poder insertar el mismo destornillador del mismo tamaño. ¿Bien? Bueno, después pueden hurgar, pueden chusmear un ratito y van a ver que hay una gama enorme de destornilladores que todos tienen la misma problemática en lo que respecta a su uso. Mangos sueltos o partidos refiere a esto, que es lo que normalmente se pueden, eso decíamos de poner una pinza para aumentar la fuerza, pero también muchos martillos, muchos destornilladores son utilizados como cortafierros, como para hacer un agujero, golpeándolos en el extremo superior. ¿Bien? Y eso hace que este material se vaya rasgando, que se vaya partiendo, y que cuando el trabajador quiere utilizarlo en forma convencional, normal, toma el mango con su mano, hace la fuerza y en ese momento se parte el mango. Si eso sucede, este vástago que ven aquí se prolonga dentro de este mango adentro y termina en una punta. O sea que cuando se parte el mango, lo que se le clava en la palma del trabajador es ese vástago. Por eso es tan importante cuidar el mango, no golpearlo. Las herramientas no se tiran, se guardan. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo y tengo que guardar la herramienta, no puedo tirarla de donde estoy al piso, porque cada golpe la va deteriorando. Bueno, hojas mal afiladas, melladas torcidas, refiere a esto que está aquí abajo. Mal templado, casi siempre los destornilladores chinos que uno ajusta y se tuercen, se van enroscando como el tornillo, pues son de mala calidad. Miren, usarlo como palancas, cincel, sacabocado, o sea, para hacer agujeros los cinturones. Que para hacer el agujero capaz en un cinturón en un plástico se calienta en la hornalla de la cocina, lo cual lo destempla. Bien, entonces este material se fatiga, ya no tiene la misma resistencia. Y bueno, usar destornilladores que no corresponden al tamaño del tipo de tornillos. Vamos a ver punzones y cinceles. Y acá vamos a ver distintas herramientas. Voy a sacarlo de punzones porque se me está mezclando el ganado. Ahí está, cincel. Acá tenemos, miren, cincel o cortafierro. Nosotros lo llamamos cortafierro, pero su nombre es cincel. Es lo que usan para picar paredes, ¿sí? Este para trabajos de madera. Acá tenemos, algunos son medio viejitos, oxidados. Miren el deterioro. ¿Ven el deterioro que se produce en esta herramienta después de mucho uso? Esto no se puede usar más porque el golpe que doy con la masa o el martillo se va a desviar en eso y va a salir en forma lateral. E inclusive cuando yo golpeo muchas veces pedazos de esto, pueden salir despedidos. Por eso la importancia de su recambio en tiempo y en forma. ¿Bien? Bueno, volvamos al material.
Y fíjese que dice cabezas astilladas, saltadas como la que vimos recién, vástagos demasiado cortos, o sea, para sujetar, este es uno cortito. Si yo pongo acá la mano a una persona común, entre la zona de golpe y donde va a picar no queda espacio, entonces cualquier desvío que haya del golpe va a dar directamente contra la mano. Filos rotos o desgastados, como en este caso, usarlas nuevamente como palancas. Y lo último es cincelar, o sea, utilizarlo hacia la persona. ¿Bien? Golpeo hacia mí. Si zafa, ¿dónde va a clavarse la punta? En mi panza. ¿Bien? Otra herramienta de mano muy importante son las limas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos... Sí. Profe, me dice Garro y... ¿Cómo era el apellido? Capellano, si lo puede agregar. Gracias, ya los agregué, muy amable. Bueno, como les decía, De nada. Los distintos tipos de limas, acá tenemos una gama que se ve bien, ¿bien? Tenemos limas planas y limas redondas o triangulares, que son para distintos tipos de uso, pero las características de riesgo son para todas iguales. Que pueden tener, que puede ser que no tengan mangos, pero a ver si encontramos dentro de una, para que se vea sin mango, para que vean lo peligrosa que es la herramienta cuando se utiliza sin el mango correspondiente. Miren, acá está, excelente. A ver. No se alcanza a ver. Acá. ¿Ven cómo termina la lima? Acá va el mango colocado. Son puntas, ¿lo ven? O sea que si yo lo utilizo agarrándolo desde ahí y limo, es muy probable que esa punta me la clave en la palma de la mano. Pero si el mango que tiene colocado está debilitado y se rompe, me pasa lo mismo. Eso se va a insertar en la palma de mi mano. Por eso es tan importante el cuidado de esa herramienta. ¿Sí? Entonces, también nos recomienda que no estén la superficie no esté engrasada, porque si está engrasada, por ejemplo, patina, ¿bien? Y eso produce un accidente. Usarla como palanca vuelve a recalcarlo, como martillo, como destornillador, ya empieza a agregar de lo que no se debe hacer, porque como tiene una punta en el extremo, alguien puede decir, bueno, yo con esto puedo utilizarlo para golpear algo, ¿no? O sea, con un mango, voy a buscar la anterior, que tenía en mango, discúlpeme, acá, fíjese que la empomadura que tiene permitiría tranquilamente darle un golpe desde arriba. Y ven que abajo termina finito. Podría ser para cortar o para desajustar un tornillo, lo cual no debe hacerse. Bueno, golpearlas o limar en forma incorrecta, especialmente en máquina en movimiento. La máquina gira a una alta velocidad y si yo pongo la lima sobre eso, la va a recalentar. O usarlas para cortar material. Bueno, están llamando al cuartel. Bien. Bueno, otra herramienta de mano muy importante son las llanas o espátulas, que se usa mucho para la parte de colocación de pisos, para los albañiles. Acá tenemos una buena variedad. Bien, son para alisar pisos, o sea, se hace la cobertura con cemento y esto lo que hace es alisar, poner todo a un mismo nivel. No a un mismo nivel de altura, sino a una misma, que sea homogéneo el piso, en lo que respecta a la textura. Los que vienen combinados como este tienen doble uso, que es para allanar, o hacer la llana, digamos, mire lo que vale nada, 266 pesos. Para emparejar el piso, y la parte esta dentada sirve para hacer un surco en el material que se pone sobre la baldosa a pegar, porque tiene que tener un poco de aire para que el pegamento adhiera con mejor adhesión, justamente. ¿Sí? Bien.
Bueno, mangos astillados u hojas curvadas o agrietadas o rotas. Aquí aparece nuestro amigo el cuchillo o cúter. Vamos a ver, cúter, una linda herramienta. Porque el cuchillo todos lo conocen. Lo conocen esto, ¿no? Que se usa librería, en determinados, incluso en la parte de mantenimiento. El cúter tiene una particularidad que es muy peligrosa, que quizás el material no lo indica, no, es verdad, no lo indica, pero nosotros vamos a resaltarlo. El cúter tiene una hoja muy filosa en su interior. Se regula, se saca lo que uno necesita de hoja para cortar y se hace el corte con la parte de abajo puede ser una caja de cartón, se puede utilizar para pelar un cable, mal usado, pero se usa, ¿bien? Para cortar algún tipo de cinta. Ahora, ¿qué pasa? Es una herramienta recontra peligrosa porque los trabajadores no miden las consecuencias de este elemento. Si yo tomo que yo he tenido algún caso en algunos años atrás, de una persona en verano, estaba con una remera muy finita, hizo el tajo en una caja de cartón hacia el lado de su cuerpo, se le zafó el cúter del corte y se clavó 1 centímetro de la hoja a la altura del abdomen, con la fuerza que vino. Tuvieron que meterlo en el hospital. O sea, el tipo se hizo enorme tajo, peligrosísimo. Porque siempre los cortes o el uso de la herramienta es hacia el exterior, hacia afuera. Siempre que no haya una persona al frente, ¿no? Hay que buscar una zona de seguridad para hacerlo. ¿Bien? Con respecto a los cuchillos, básicamente hablamos de la industria donde se utiliza cuchillos, carnicerías, ¿sí? Pollería, lugares donde se trabaja para cortar algún tipo de elemento así o algún tipo de producto animal, deberían tener una vaina donde guardarse cuando no se están utilizando. Pero es muy normal que ustedes vean cuando van a una carnicería que el amigo carnicero siempre tiene alguna marquita en la yema de los dedos, en la punta de los dedos, producto de trabajar muy cerca, en lo que respecta al producto carne o pollo, muy cerca de la zona donde apoya el cuchillo para cortar. Y muchas veces el cuchillo se le resbala y se le va sobre el dedo y está produciendo un corte. Si corta la carne de vaca, corta la carne nuestra. ¿Bien? Hay personas que han perdido parte de una yema, ¿bien? Y algunos se han lastimado fuerte porque el tajo se hace muy profundo, por la fuerza que ejercen sobre el elemento. Bueno, después tenemos tijera, no hablamos de tijera de tela, hablamos de tijera, digo, para cortar tela, hablamos de tijera para cortar chapa, por ejemplo. De corta chapa. Ahí tenemos. Tiene estas características, ¿bien? La gráfica muestra una como esta, pero como verán, hay distintos tipos de tijeras. Y estas tijeras, que tienen la capacidad de cortar algunas una chapa más gruesa, otras una chapa más finita, también tienen algunos inconvenientes. Si están desafiladas, si los mangos, siempre se repite, mangos rotos o agrietados, usarlas para golpear se repite, tratar de cortar láminas muy grandes o muy gruesas, si el filo que tiene la tijera sirve para un espesor determinado. Yo no puedo cortar 5 chapas a una sola vez. Y usarla como punzón, ¿qué quiere decir? Que esté cerrada y hacer fuerza con la punta para hacer algún tipo de agujero. Otra herramienta muy importante es el cepillo de carpintero. Vamos a ponerlo. Bueno, ahí tenemos varios modelos. Estos son tradicionales, todos en madera. Acá fíjense, muestra, vamos a ver muestra la hoja que va insertada hasta aquí abajo, porque la parte de corte se da justamente de abajo, donde el cepillo justamente cepilla la madera, le saca el sobrante. ¿Bien? Pone todo a un mismo nivel, lo paso y va pasando todo a un mismo nivel. Acá tenemos los restos, ¿bien? De una cepillada, ¿ves cómo van
la madera que fue cepillando, cómo se va haciendo un rulo de madera. Justamente eso fue lo que sobró. Acá tienen la parte donde está saliendo justamente el material. ¿Cuáles son las características de estos elementos? Los cepillos de mano. Tienen mangos astillados, se repite, hojas desafiladas o rotas, se repite. Mecanismo de regulación inoperante, o sea, esto que decimos, la profundidad, donde voy a establecer que esto quede, digamos, regulado para que haga el cepillado correspondiente. No extraer los clavos de la madera antes de trabajar, porque ¿qué pasa? Este hombre cepilla una madera, si acá hubiera un clavo, y él pasa con la máquina, con la herramienta, cuando llega al clavo se le va a trabar. Y eso le puede producir un golpe a él y la rotura o desafile de la cuchilla, porque chocó con un metal y no está preparado para eso. Y una cosa que es normal, como los cuchillos, probar el filo pasando el dedo por él. Es como decir, acercarla, tener una olla arriba de la cocina, que el agua está hirviendo, y decir, voy a tocar a ver si está caliente. Obvio que está caliente. Y el cuchillo, probar con un dedo si corta, y es muy probable que corte. Lo que se hace eso es probarlo con algún elemento, por ejemplo, una hoja de papel. Se pone de lado, se pega un golpe seco y si el cuchillo corta la hoja porque tiene buen filo. ¿Bien? Vamos a ver formones, chicos. Otra herramienta también de carpintería, normalmente, que se usa en carpintería. Para madera. Formón. Tiene más o menos una función similar al cepillo de mano, o quizás para dar un poco de forma cuando se está trabajando sobre la madera. Claro, viste, o si querés hacer un poquito de cavidad en una madera, el formón te permite... Se va trabajando con eso. Claro. Pero tiene filo en la punta y en los laterales, depende la forma que se requiera dar en el momento. Muy bien, claro, esa es la apreciación, correcto. Acá tenemos una, como la que explica Edgardo, ¿ven? Con esas características, ¿sí? Que se usa específicamente para eso que comentábamos, darle forma a una madera, hacer alguna cavidad dentro de la madera. Es una herramienta que, como verán, sin que yo lea el texto, seguramente el mango porque este mango se puede golpear, porque justamente el formón se puede golpear, viene preparado para eso. Pero esta punta también podría ser utilizada como destornillador, según un tornillo, ¿no? Y claramente no debería ser así. No debería usarse para eso. Y acá dice, ¿no? Mangos desastillados, sueltos o rotos, vástagos torcidos, que es esta parte de aquí, filos mellados o agrietados, por haber golpeado contra un clavo, por ejemplo. Uso como palanca, martillo, destornillador. Usarlo para cortar clavos teniendo el material en la mano. O sea, no sirve para eso, no es esa la utilidad. Opa, perdón, Esto se me abrió y ahora sí estamos en el... Un segundito, por favor. Inclusive el uso real de esta herramienta es el 80% con un elemento de percusión, o sea, un martillito de tipo carpintería, claro, o con una masita liviana, porque bueno, es para evitar que uno esté haciendo el movimiento sobre la madera y que se pueda llegar a ir. Esto es un trabajo despacito y de a poco para ir trabajando y dando Normalmente forma. se denomina que es un trabajo más bien artesanal, porque claro, tiene que dar el golpe en forma precisa, no pasarse de la medida. Es para trabajos finos, normalmente. ¿Sí? Pero el trabajador suele muchas veces confundirlo. El verdadero carpintero no. El verdadero carpintero no, porque ya son tipos entrenados. Pero, ojo que el verdadero carpintero comete muchos errores en otros tipos de uso de herramientas. Y de máquinas, precisamente, ¿no? Sí. Bien, sobre todo en las máquinas en el barreno, en la sierra sin fin. Ahí ellos meten la mano como si nada, y así es como pierden algunos deditos, ¿no? En muchas ocasiones.
Bueno, entonces ahora sí vamos a dar un salto en el tema, habiendo terminado con la parte de herramientas de mano, por lo menos las más generales. Vamos a hablar de otras herramientas que son movidas por una fuerza diferente a la del hombre, que son las herramientas eléctricas. Estas herramientas tienen la característica que como la energía que las mueve tiene más fuerza que la del hombre, toman más velocidad, lo que las hace aún más peligrosas, si se usan en forma inadecuada. Dentro de las fuentes principales de accidentes tenemos acá 4 como dato importante, que son herramientas defectuosas, por un lado, en mal estado, no uso de protección personal, porque todas estas herramientas cuando uno las usa, algo de lo que está haciendo esa herramienta, algún desperdicio, alguna particulado, alguna proyección del trabajo que está haciendo puede ir hacia la cara del trabajador. Para eso es importante usar lentes de protección, ¿bien? Tener guantes en las manos y, entre otras cosas, podría ser también inclusive una protección facial, según la tarea que se está haciendo. El uso incorrecto de la herramienta, ahora lo vamos a ver con la que viene abajo, la primera, y mantención deficiente. Bueno, les presento una herramienta que podríamos considerarla dentro de las manuales eléctricas una de las más peligrosas del mercado. Una de las más peligrosas, si no la más peligrosa. La denominada amoladora angular. Vamos a ver imágenes de amoladoras. Ahí están nuestras amigas las amoladoras. Ahí está, muy bien. Vamos a tomar un ejemplo de esta herramienta que es muy importante. Vamos a tomar esta que es grandota. ¿Bien? ¿Ahí se ve bien? Ahí. Esta herramienta, esta es grande, es de bastantes revoluciones, tiene mucho poder, es una de las que causa mayores accidentes fatales en los trabajadores, o sea, muerte del trabajador. Les explico por qué. Esta herramienta tiene 2 áreas de sujeción, un mango trasero, ¿bien? Y una empuñadura lateral para tomar con ambas manos, ¿sí? Ambas manos. ¿Por qué? Porque es una máquina que tiene mucha potencia. Es más, cuando uno la pone en marcha, cuando tiene mucha potencia, la máquina produce un cabeceo, un movimiento, porque el motor entra a arrancar de golpe. Pero ese no es el problema, el agarre de la máquina solamente. El gran problema se centra aquí, en esto que está en negro acá, se llama protección. Protector. Protector. Este protector, como ustedes verán, tiene el diámetro un poquito más grande que el disco que tiene instalada la amoladora. Bien. Este disco y esta amoladora están hermanados porque este disco habla de a cuántas revoluciones por minuto puede girar sin romperse. Y esta máquina gira a esas revoluciones por minuto. Entonces, es una máquina, teniendo todos estos elementos, bastante segura. Porque el disco es conforme a lo que la máquina puede hacer girar, tiene las 2 partes de agarre, y el trabajador, si la sabe utilizar, va a hacer los cortes o la va a utilizar para lo que él necesite, sin quitar nunca esta protección, porque en el caso de que este disco se fracturara, cuando saliera disparado a la velocidad que gira, las partes que fueron hacia adentro, donde está la protección, nunca llegarían ¿a quién? Al trabajador. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí. Lo mismo no también sirve por el tema de las chispas, porque como que las direcciona para un costado. Chispas y se corta el disco. Muy bien tu observación. Ahora, ¿qué pasa? Es usual que alguna persona
o algún operario, tengo una máquina de agujerear de un tamaño más pequeño. Vamos a ver, tomamos alguna por acá. Esta está linda, ¿verdad? ¿Ven? Esto es una mini amoladora, chiquitita. El agarre ya no lo tiene atrás, porque la fuerza que tiene es menor. Se toma del cuerpo de la propia máquina, que está aislado, está bien, porque en la mano la agarra sin problema, pero sí tiene el mango lateral. Ahora, ¿qué pasa? Este disco tiene un tamaño adecuado en revoluciones a esta máquina. Pero si el trabajador tiene que hacer un trabajo con un disco diferente o más grande, ¿sí? Que esta máquina no acepta, la única forma de insertar aquí ese disco es retirar esta protección. Y al retirar esa protección, cuando vean una amoladora en la calle, gente que está trabajando, van a ver que el 90% no tiene esta protección colocada. Ponen un disco más grande que requiere más revoluciones para hacer bien su trabajo. Como la máquina no tiene la capacidad operativa, el operario ejerce fuerza, además de la velocidad, para presionar, para que la máquina haga corte. Cuando eso se produce, el disco empieza a levantar más temperatura de lo normal. Al calentarse, por encima de los valores a los que debería ser, este disco se debilita, se fatiga y se quiebra. Y cuando se quiebra, un pedazo de este disco filoso a alta velocidad va a parar hacia el cuerpo del trabajador. Voy a ver si les consigo una fotito de una cara cruzada al medio con una amoladora. Sí, por un disco de amoladora. Por eso es una herramienta que la utiliza cualquier operario sin un entrenamiento correspondiente. Y eso es lo que nunca debe pasar. Nosotros tenemos que asegurarnos que aquel operario que la utilice conozca siempre estos inconvenientes de la máquina. Disco, acorde a revoluciones, nunca quitar la protección. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Fantástico. Bueno, esto ya es lo que recién explicamos. Taladros. Vamos a ver taladros. Yo no sé qué opinan ustedes, pero me parece que tendríamos que tomar un pequeño descansito, ¿sí? Porque ya estamos terminando, nos quedan poquitos minutos, voy a detener la grabación aquí.